Continuamos hablando de los principios generales del derecho probatorio. Habíamos hablado del principio de contradicción y habíamos comentado que era producto, pues, como dijimos, del 49 constitucional en su ordenal primero, que hablaba del debido proceso. Habíamos expresado, pues, nuestra opinión o nuestra definición o nuestro criterio en relación al que era lo que era el principio de contradicción, donde tú te puedes oponer, puedes impugnar las materias, las pruebas o los medios de pruebas promovidos por la parte contraria. El principio de control también sigue siendo un desarrollo del derecho constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa. Y en este punto tenemos que enfocarnos en el derecho que tienen las partes, igualmente desde el punto de vista constitucional, de controlar la prueba de la contraria. El actor tiene derecho a controlar la prueba del demandado y el demandado a su vez tiene derecho a controlar la prueba del actor. Esta figura de control no es más que nada menos el derecho que tienen las partes de estar presentes en todos los actos procesales. Y no hay duda que la materia de evacuación de pruebas es precisamente un acto del procedimiento. Y el derecho constitucional, repito, que es la prolongación de la víctima de la defensa, en las leyes procedimentales, vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 288 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe haber participación de tanto el imputado como la Fiscalía del Ministerio Público en los actos de investigación. Entiéndase, pues, cuando hablo de imputado, hablo de su defensa, bien sea defensa pública o defensa privada. De no haber, repito, ni control ni contradicción, la prueba es ineficaz, porque recuerda que dijimos que el ordenal primero del 49 constitucional dice que la prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Y por lo tanto, esto, hemos dicho ya que la legítima defensa es parte del debido proceso. Y que el debido proceso, como todos ustedes saben, es un derecho humano. Pero como mis clases son netamente objeto de dar o permitir ejemplos, vamos a buscar en el artículo 476, que habla del Código Orgánico, del Código de Procedimiento Civil, que habla de la inspección judicial, de donde dice que para llevar a cabo la inspección judicial el juez concurrirá con el secretario que haga sus veces y uno más práctica a su elección cuando sea necesario. Las partes, sus representantes apoderados, podrán concurrir al acto. ¿Por qué podrán? Bueno, porque es un derecho y los derechos se ejercen si el titular de ese derecho lo considera procedente o no. Y el 474, que es ya la concreción de ese control de prueba, las partes, sus representantes están en 474. Las partes, sus representantes apoderados podrán hacer al juez de palabra las observaciones que estimaren conducentes, los cuales se insertarán en el acta si así lo pidieron. Fíjense que encontramos aquí ejemplos concretos de la figura del control de prueba por parte de los integrantes de este elenco actor y demandado. Igualmente, en materia del 485 del Código de Procedimiento, en el medio de prueba referida a la testimonial, dice que los testigos serán examinados en público, reservada y separadamente uno del otro. El interrogatorio será formulado a viva voz por parte del promovente del testigo o por su apoderado. Concluido el interrogatorio, la parte contraria o su apoderado podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los hechos a que se ha referido el interrogatorio u otros que tiendan a esclarecer, rectificar o invalidar lo dicho del testigo. Cada pregunta y cada repregunta versará sobre un solo hecho. Como vemos, el testigo promovido por una de las partes, el promovente tiene el derecho de interrogar primero y de seguida vendrá la parte contraria a repreguntar al testigo promovido por su contraria y él tendrá derecho de lo que en esencia es la prueba testimonial por parte del representante, que es que el testigo entre en contradicción. Ese testigo entra en contradicción, esta declaración pudiera declararse como inexistente en el momento de la sentencia del juez. Ese sería, mis queridos bachilleres, el principio de contradicción y el principio de control de prueba. Hay acá otro principio que será desarrollado
con mayor amplitud en el tema número 4 del tema de la carga de la prueba, y es precisamente el principio de carga de prueba. El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil específicamente habla de que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Volvemos a insistir en lo que hablábamos al principio de estas conversaciones, cuando dijimos que todo procedimiento tenía una parte alegatoria, una etapa probatoria y una etapa decisoria. Alegaste los hechos, que es la titularidad de la acción para el caso para el actor o para el fiscal del Ministerio Público, y la defensa o la parte contraria, el demandado, tendrá derecho a contradecir lo alegado o lo dicho por la parte actora o por el fiscal del Ministerio Público en el caso penal. Ahora bien, esa figura de esa contradicción, esa figura de esa alegación, tiene su base fundamental que el que alega debe probar. ¿Por qué? Porque si tú alegas tanto como actor como demandado y tú no pruebas en la etapa subsiguiente, lamentablemente tus hechos alegados, tu acción o con tu derecho de contradecir alegada no va a conseguir una demostración cierta de lo que tú has expuesto en tu etapa anterior, en la etapa alegatoria. Entonces no hay duda de que en materia de carga de prueba, el actor y el demandado están obligados a probar sus alegatos, y eso lo encontramos en el artículo 506 del Código de Procedimiento, que textualmente expresa que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pide la ejecución de la obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. ¿Ok? Bueno, entonces encontraremos que el demandado tiene la posibilidad de expresar en su contestación a objeto de liberarse la pretensión del actor con hechos instintivos, modificativos o impeditivos que desarrollaremos en su oportunidad en el devenir de la materia. El principio que nos sigue es el principio de necesidad de prueba. ¿Okay? En este mismo tema, al final de él, vamos a hablar de la determinación judicial de la verdad. La determinación judicial de la verdad viene contenida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y el 254 del mismo Código. Y el artículo 12 dice que el juez tendrá por norte de sus actos la verdad, que procurará conseguir en los límites de su oficio, y que está obligado, ¿verdad?, a aplicar las normas de derecho. Yo digo derecho positivo. Las normas de derecho que están contenidas en las normas procedimentales, que como ustedes muy bien saben son de orden público. Estas normas o estas reglas del principio dispositivo de verdad que contiene el artículo 12 del CPC, nos vamos a encontrar que el juez tiene la provisión de aplicar conocimientos privados, y por lo tanto él debe seguirse por lo alegado y probado. Fíjense bien que estamos hablando del principio de necesidad de prueba, que a su vez tiene que ver con el principio anterior. Hablábamos de la carga de la prueba, y a su vez tiene que ver directamente también con el principio de contradicción y el principio de control. Fíjense que todos vienen concatenados uno con el otro. Hay otro principio, que es el principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba. Este principio es que el juez tiene que valorar y calificar las pruebas promovidas en la etapa decisoria siguiendo reglas. ¿Okay? Aquí vamos a conseguir que en el 507 del Código de Procedimiento habla de la figura de la sana crítica, que es la que rige todos los medios de prueba, salvo, por supuesto, la prueba testimonial, que la rige por la tarifa legal del 508, que es un sistema también valorativo de prueba, y la definición propia del artículo correspondiente en materia del Código Civil, referido particularmente a la definición del 1357 del Código Civil de lo que conocemos como documento público auténtico, que es aquel que ha sido emitido en presencia del funcionario público capaz de dar fe pública, y que esta figura del documento público es una norma precisa que le ordena al juez que, de haber en el expediente un acto o un documento de estas características, debe calificarlo como público, y el documento público tiene una serie de reglas que lo veremos en su oportunidad. El principio de comunidad de prueba
dice que la prueba promovida y evacuada, ya al ser evacuada no pertenecen a la parte actora, a la parte mandada, ya pertenecen al proceso. Son del proceso mismo, según lo que aprecia el artículo, y lo podemos conseguir en el artículo 509 del Código de Procedimiento. Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueran idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez con respecto a ellas. Esta figura de 509 en relación al análisis probatorio del juez, vamos a encontrar pues que las pruebas son comunes al proceso, ya dejan de ser de actor y dejan de ser ya del demandado. Hay otro principio que es el interés público de la función de la prueba. Este es un principio que busca la verdad, y la verdad se busca o se encuentra cuando hay una justicia eficaz, idónea, imparcial, de esos sistemas que tienen los que conocemos ya pues del 27 y el 257, el 26 y el 557 de la Constitución. Y este interés público en la verdad debe lograr a través de una justicia eficaz, es el comentario del ubi veritas ibi justicia, que donde existe la verdad hay justicia. El principio de publicidad. El principio de publicidad como tal viene dado en función de que las pruebas deben ser evacuadas en forma pública. Hay que evitar la clandestinidad. ¿Para qué? Porque si la prueba es evacuada en forma clandestina, una de las dos partes no podrá controlar la prueba de la otra. Y fíjense que cuando nosotros hablábamos en otra oportunidad de que el secretario debe reservar las pruebas promovidas, cuando hablábamos de los 15 días de promoción de pruebas, el escrito de pruebas habla de reservar, no ocultar. Fíjense bien que es una especie, y de hecho ya en el expediente debe constar que por medio de diligencia que la actora o la demandada consignó el escrito de prueba para que la otra parte sepa o conozca de que, aunque no esté en la norma, sino en una creación de los tribunales jurisprudencial, que entiéndase que las pruebas fueron promovidas. Y por lo tanto las pruebas, como dije antes, deben ser públicas. Recuerden el comentario que hice del famoso testigo estrella en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y en esa figura del testigo estrella se hizo una operación en forma clandestina, en forma nocturna, en forma sin estar presente su defensa, y por lo tanto esa prueba fue declarada nula por ser obtenida bajo unas normas que violentaban el principio del debido proceso. En materia de esta figura de los principios generales del derecho probatorio, vamos a conseguir un principio ahora muy interesante, muy importante, que es el principio de legitimación. Este principio nos dice que solo las partes tienen facultad para promover, evacuar, ejercer control y ejercer contradicción de los medios de prueba. Solo las partes, actor, demandado. Excepcionalmente, de acuerdo al artículo 131 y 133 y la ley orgánica del Ministerio Público, que le da también facultades a los fiscales del Ministerio Público, pueden presenciar actos en materia de las pruebas los medios de prueba que ellos mismos, los juicios que ellos mismos hayan podido iniciar, o en el caso particular de la tacha de documento público o la tacha de documento en general, perdón, ellos pueden estar presentes y pueden promover prueba documental. De hecho, pues, el juez al admitir una prueba, una demanda de tacha, bien sea de documento público o privado, esta tacha inmediatamente debe ser notificado al fiscal del Ministerio Público, porque se presume que pudiera haber o estar pendiente un presunto delito de falsificación. Por lo tanto, el principio de legitimación es claro y solamente pueden promover y evacuar pruebas las partes, actores demandados. Veremos más adelante que el juez también está facultado, pero fíjense bien que el juez no es parte, el juez es el juez. Acuérdense ustedes aquel famoso triángulo juez, actor y demandado. Y por lo tanto, el juez no es parte, el juez es el decidor, el último intérprete de la norma jurídica. Y por lo tanto, este juez no puede promover pruebas. De hecho, él tiene, de acuerdo al 401 y el 514, la posibilidad de ordenar diligencias de oficio, por supuesto,
a objeto de aclarar dudas, y eso se llama actos para mejor decidir o comúnmente llamado actos para mejor proveer, pero en ningún momento, fíjense bien, es un acto de promoción y evacuación de pruebas. Son diligencias oficiosas del Poder Jurisdiccional, que de hecho son actos de mero trámite y mera sustanciación cuando el juez tiene una duda, luego de concluido el acto de evacuación de pruebas antes del acto de informe, y la posterior tiene otra segunda oportunidad, de acuerdo al 514, después de cumplido el acto de informes, ya cuando el expediente va a entrar en sentencia, se prorroga el tiempo de la sentencia hasta tanto se cumplan estos actos para mejor proveer. Cumplidos estos actos para mejor proveer o para mejor decidir, como yo los llamo, es que puede entrar el expediente en estado de sentencia. El principio de preclusión. Este principio de preclusión viene muy bien emparentado o muy cerca emparentado con el principio preclusivo de los actos procesales. En materia de los actos, los actos procesales en el tiempo y en el espacio, que ustedes estudiaron en procesal civil, ustedes recuerdan que los actos deben cumplirse, ¿okay?, en el tiempo que estipula la norma procedimental. Más está recordarles que las normas procedimentales son normas de orden público y por lo tanto los particulares no pueden relajarlas. Y si eso es así, hay que ceñirse estrictamente a la figura de el tiempo preciso que el código o las normas procedimentales determinan cuando debe verificarse un acto. Los actos no solamente en el momento que deben verificarse, sino que ustedes deben saber que también el principio preclusivo rige la posibilidad de que para poder abrir un lapso subsiguiente debe cerrarse el lapso anterior, para que se dé en materia probatoria el acto de contradicción o el ejercicio del principio de contradicción, o sea, la oposición a la prueba o el convenimiento de la prueba de tu contraria, tienen que haberse cumplido los 15 de promoción. Hasta tanto no se cumplan los 15 días de despacho para la promoción, no pueden abrirse entonces los 3 para que las partes se opongan o convengan en una prueba determinada y ejerzan su derecho de contradicción. Después vendrán los 3 días de despacho para que el juez admita y habrá que tener 30 días o habrá necesariamente que cumplir los 30 días para la evacuación y por lo tanto eso no se pueden recortar ni se pueden reabrir. O sea, el tiempo, el lapso cuando esté concluido, necesariamente concluye en ese momento y inmediatamente arranca el otro. No puede decirle, usted juez, mire, a mí se me olvidó hacer una cosa, por favor, permítame, deme una cuestión elástica y deme 3 días, 4 días más. Cuando hablemos en una oportunidad, que ustedes lo deben saber por su materia procedimental de la sentencia de la Sala Constitucional referida a las articulaciones probatorias, que la articulación probatoria es cuando la ley fija un tiempo específico en algunos procedimientos especiales, como en el breve, que ustedes vieron el semestre pasado, van a encontrar que esa figura tiene un tiempo de prueba de 10 días, pero si tú promueves en el último día, el juez está obligado, de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional, a prolongar el lapso de evacuación de esa prueba. Pero esas son cuestiones excepcionales que la Sala Constitucional, en esta oportunidad, con la ponencia del don magistrado Eduardo Cabrera, que fue mi profesor y mi maestro en el posgrado de Derecho Procesal, fue el que dictó pues, esta decisión, dando derecho pues, como una amplitud al principio del derecho de la defensa. El principio de inmediación y dirección. Este principio de mediación y de dirección del proceso está previsto en 2 artículos. Por ejemplo, ustedes muy bien saben que el artículo 14 del Código de Procedimiento expresa que el juez es director del proceso y que esta facultad de dirección no solamente se queda allí, sino que también está obligado a, cuando el procedimiento se encuentra paralizado, ordenar su continuación. Y además, debe estar presente en todos los actos procedimentales. Y vuelvo a repetir, el acto de prueba es un acto de procedimiento y por lo tanto el juez debe estar presente en la evaluación de las pruebas. Y el 234, que ustedes estudiaron en procesal cuando estuvieron en la comisión, y que ese artículo 234 en su encabezamiento dice que los jueces podrán comisionar a jueces de igual o de inferior jerarquía, objeto de que estos sustancien o ejecuten decisiones dictadas por éste. En materia probatoria en particular, el juez puede ordenar la evacuación de una prueba en particular fuera de su circunscripción judicial. Y esto implica que el juez tiene una competencia territorial en un espacio determinado y si el hecho a probar está en una circunscripción diferente, está en la obligación de dar comisión al juez comisionado, actuando como juez comitente y este
juez comisionado cumplir efectivamente la comisión que se le encomendó y devolver en el tiempo oportuno, que veremos y desarrollaremos en el artículo 400 cuando hablemos de la evacuación. Vamos a comentar qué sucede, cómo debe ser la remisión y cómo debe ser el envío y los días cómo se cuentan, si es fuera de la circunscripción judicial, el término de la distancia, etcétera, que lo veremos más adelante. En el momento lo que nos interesa saber es que de acuerdo al 234, el juez no puede, en su misma circunscripción judicial, está obligado por la norma del primera parte del artículo 234, está obligado a presenciar la prueba de inspección judicial y la prueba de evacuación de las posiciones juradas o confesión provocada. En otro punto anterior yo hablé de la conducencia, la pertinencia de la prueba, y ese principio es la pertinencia y conducción de la prueba. Dice pues que la prueba es pertinente, cuando yo hablaba del principio de contradicción, pues cuando la prueba es pertinente, cuando existe una relación lógica de los hechos que se discuten. O sea, tiene que haber una relación lógica entre el hecho promovido y el hecho alegado. No necesitamos o no es lógico pensar que vamos a promover una prueba que no tenga nada que ver con los alegatos que hicimos en la etapa anterior. Eso es ser falta de pertinencia o impertinencia de una prueba en particular. En relación a la conducencia o idoneidad es que ese medio de prueba es el lógico para probar el hecho alegado. Ustedes van a estudiar aquí en Procesal Civil 4 la figura, por ejemplo, de los interdictos, que ya lo vieron con detenimiento en bienes y derechos reales allá en Civil 2, y esa figura de los bienes y derechos reales, cuando estudiaron la posesión, deben haber estudiado someramente los interdictos posesorios. Y como bien ustedes saben que la posesión es un hecho protegido por la ley, que la posesión no es un derecho. Por lo tanto, un derecho es imposible que sea probado por prueba documental. Entonces, ¿cuál es la prueba idónea, la prueba conducente para probar la desposesión, o sea, el despojo de los interdictos posesorios o la perturbación a través de la figura del amparo por perturbación o despojo? Esta figura viene dada, no hay duda, por el medio de prueba idóneo, y en este caso la prueba idónea es, no hay duda, que la prueba testimonial. No puedes promover, no puedes demostrar la perturbación o el despojo a través de la figura de la documental. ¿Por qué? Porque en las documentales, en los documentos públicos o privados, lo que se plasma o lo que se concreta en la mayoría de los casos son derechos. El interdicto, por ejemplo, como hablaba, es un hecho, y por supuesto el 699 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes estudiarán en su oportunidad en Procesal Civil 4, van a encontrar pues la respuesta correcta, y yo he tratado de ser lo más explícito en el punto determinado para que puedan entenderlo, puedan comprenderlo un poco mejor. Hay un principio que es el principio de concentración. Este principio de concentración, que también rige el derecho probatorio, este principio de concentración es más usado, más practicado en los procedimientos orales. ¿Por qué? Porque el principio de concentración permite que el juez, por la inmediación o por la inmediatez entre las partes en la audiencia oral, se permite que él concentre el mayor poder posible de disciplina, de dirigir la audiencia o las audiencias correspondientes. Entonces, este principio de concentración lo vamos a conseguir con mayor amplitud en el procedimiento oral. Pero de todas maneras, aquí en la figura encontramos, pues, por ejemplo, la concentración en el caso particular del 520 del Código, cuando hablamos del procedimiento de segunda instancia, y las pruebas a evacuarse en segunda instancia, como ustedes bien saben, son las pruebas de posiciones juradas y los documentos públicos no fundamentales. Hay también la figura de la originalidad de la prueba. La prueba debe ser ubicada en fuente original, evitar pruebas intermedias. No hay duda, pues, de que la figura de la inspección judicial, por ejemplo, definida así como ocular en el Código Civil. Recuerden ustedes que el Código Civil es anterior a su reforma en el 82.
el Código de Procedimientos del 87, por lo tanto el Código llama a la inspección judicial, porque es una inspección donde hay contradicción, pero en materia de la inspección del Código Civil habla de inspección ocular, y al hablar de inspección ocular, estamos hablando de que el juez en materia de inspección ocular, por definición propia del 1418, él no puede ampliar más allá en función de títulos o de cuestiones periciales, porque no es competencia del juez en la evacuación de la prueba de inspección judicial. La prueba, o el otro principio sería el principio de inmaculación de la prueba. Este principio dice que la prueba debe ser recibida, debe ser promovida, debe ser evacuada inmaculadamente, en forma limpia, sin vicio, bien sea de vicios intrínsecos y de vicios extrínsecos. O sea, mientras más pura es la prueba, más poder pudiera el juez determinar en relación a lo que esta prueba en su acervo pueda aportar a la veracidad del punto o a la veracidad del hecho a probar. No hay duda pues de que estos sistemas que hemos comentado en este momento nos permiten encontrar que existen principios que rigen en materia probatoria. Otra figura, para ir concluyendo el punto de los principios del probatorio y pasar al principio, a la determinación judicial de la verdad, es el principio de la lealtad probidad en el proceso. Este es un principio netamente ético, pero que además pues, de la norma ética o deontológica que ustedes estudiaron en teoría del proceso en relación a la ley del ejercicio profesional del abogado, encontramos aquí en el Código de Procedimientos, en el artículo 170, el principio de lealtad y probidad. Y dice el 170 que las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. Y en consecuencia deberán, o sea, es un deber de veracidad, el ordenal tercero dice no promover pruebas ni realizar ni hacer realizar actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que se sostenga. Aquí tenemos pues que le prohíbe a las partes ser probos, ser honestos, ser leales a su contraparte, y en esta figura de probidad y lealtad está no promover hechos o promover probanzas o articulaciones que lo que haga es entorpecer el libre desarrollo del proceso y lo que haga es retardar. No hay duda que cuando ustedes promueven en un procedimiento una incidencia que no va a lograr el efecto para la cual fue promovido, seguramente ustedes van a ser condenados en costa, porque tiene que haber una sanción de poner en movimiento el poder jurisdiccional sin que exista una razón cierta, una razón verdadera que permita esa figura. Eso sería, mis queridos muchachos, la figura, el principio general del derecho probatorio.